Torque Aventureros, ¿cómo están? Hoy es día de lanzamiento porque Fiat, la marca del viejo continente, nos tiene novedades. Hoy llega al mercado local el renovado 600 100% eléctrico. El nuevo Fiat 600e ha llegado a Latinoamérica. Este SUV eléctrico, recientemente lanzado en Chile, ofrece una potencia máxima de 156 caballos de fuerza y una batería de 54 kWh, permitiendo una autonomía de hasta 590 km en ciudad y 400 km en ciclo combinado. Una evolución notable en el segmento B. Con una longitud de 4.171 milímetros y un peso en orden de marcha de 1.520 gramos, el Fiat 600e combina un diseño compacto con una eficiencia destacable. Con ustedes, al fin, llegó la esperada renovación del 600 eléctrico de la mano de Fiat, que llega a este mercado solo en una versión, en la versión Prima, que es la versión full que se vende en Europa, porque allá, además del híbrido, también hay una versión Red, que es un equipamiento un poco más bajo. Y esa decisión de mercado tiene mucho sentido, porque acá en Chile la marca quiso apostar por un segmento muy específico a un precio que en realidad es una locura, y se los voy a comentar más adelante. Mientras tanto, podemos ver que este vehículo en general tiene líneas muy renovadas, hay cosas que a mí me encantan. Por ejemplo, esa ceja que se ve sobre el óptico, que también la vimos en el 500, en realidad es muy bonita y si te das cuenta, la fase inferior tiene como una pequeña sonrisa que para mí creo que es un detalle de personalidad que se agradece bastante. En cuanto a sus dimensiones, mira, 4.171 milímetros de largo, lo que ya lo posiciona en un segmento súper interesante, pero que además lo hace también tener una impronta un poco más de crossover por sus prestaciones y también por sus líneas. Si te das cuenta, tiene un despeje al suelo un poquito más alto de lo que uno habría esperado en un vehículo City Car, pero aún así, por ejemplo, mantiene los neumáticos que, si bien no son tan altos, son más delgados, lo que ya lo posiciona sin duda en un segmento mucho más urbano. Rendimiento. Este vehículo es capaz de dar poquito más de 400 kilómetros de autonomía, según régimen de carga, por supuesto, pero ojo, siempre nosotros castigamos un poquito de eso porque depende mucho del modo que lo manejes. De hecho, este tiene 3 modos principales, pero además integra un modo arena y un modo barro que me llama mucho la atención, considerando que este es un vehículo 4x2 de tracción delantera. Creo que no lo había visto tanto en vehículos eléctricos, pero sí es un detalle bastante interesante. Por otro lado, también este tiene más de 250 Nm de torque, haciendo que esta reactividad que ya conocemos de los vehículos eléctricos sea aún más lucida, porque claro, si bien no es un vehículo liviano en mi perspectiva, creo que es un vehículo que sí tiene una buena reacción en el acelerador. En su interior, una verdadera locura. Equipamiento que evoca mucho a los vehículos de los 60, pero que está completamente renovado con todas las tecnologías de ahora, asistente de la conducción avanzado, y además de eso también un montón de cosas que le van dando un tacto muy interesante al vehículo. Hay cosas que se mantienen del grupo Stellantis, como por ejemplo estos neblineros que son muy similares y probablemente sean los mismos que vimos en el Opel Corsa y que en este caso funcionan súper bien. Hay detallitos de diseño que, insisto, le dan una personalidad exquisita a este vehículo, como por ejemplo este 600 en la moldura al lado del óptico. También tenemos un 600 acá abajo en la parte del zócalo que se dibuja en base a una moldura cromada, y si te das cuenta también vemos que este 600 incluso se extrapola en la parte trasera, acá en el foco. Maravilloso. En términos simples, es un vehículo que mantiene dimensiones respecto a la versión europea, y eso tiene que ver mucho con el segmento en el que habita. Este es un vehículo del segmento B. De hecho, este tiene, como te decía, una distancia entre ejes de 2.562, que si te pones en perspectiva, es casi la distancia entre ejes que tendría un SUV, quizás mediano, lo que hace que el espacio interior de este vehículo sea realmente sobresaliente. Antes del maletero, mira esta parte trasera. Si te das cuenta, creo que mantiene mucho la esencia de lo que era 600, como te decía, hace varias décadas atrás, pero con una renovación muy interesante y que a mí hasta ahora me está encantando. Mira, vamos a abrir acá y fíjate esta capacidad de maletero. Poco más de 300 litros, que en este caso con asientos abatidos probablemente sea mucho más, pero mira, es una capacidad bien interesante para un vehículo eléctrico. De hecho, si te das cuenta, también tiene doble fondo, y acá abajo, claro, no tiene rueda de repuesto, que es una cosa que suele pasar en algunos de estos vehículos, pero que tampoco se le puede castigar por eso, es parte del mercado. Mira este detalle. Acá tenemos el 600 con la bandera italiana, y ahí hay un detalle muy interesante por si no lo sabías. De hecho, los vehículos que no están hechos 100% en Italia no pueden llevar la bandera italiana por una cosa como de marca. Aquí este sí lo lleva. ¿Y por qué? Es un detalle muy interesante. El motor es italiano,
pero es ensamblado en Polonia, donde es el origen de este vehículo. Este vehículo es polaco, no es chino. Creo que lo único chino que tiene, así como 100%, podrían ser sus baterías, que de hecho tiene mucho sentido, porque este en particular comparte plataforma con el Jeep Avenger, y ese Avenger sabemos que tiene las baterías que son orientales. Así que también inferimos que este vehículo en particular tiene las baterías que vienen desde el otro lado del mundo. Ya estamos tras el volante de este nuevo Fiat 600 que es completamente eléctrico y los cambios a la vista son notorios. Si te das cuenta, hay un panel que es un poco más ovalado, que probablemente a mí me evoque más incluso a las generaciones de 500, pero de los años 50. Es un detalle muy bonito que de hecho también se extrapola, por ejemplo, a este volante que mantiene solo 2 rayos. Una seña inequívoca de que estamos frente a una renovación, pero que trata de mantener esta estética mucho más antigua, pero a la vez muy bonita, que a mí en particular me encanta. Por otro lado, también vemos que este vehículo está completamente tecnologizado. De hecho, esta es la versión Prima. En Europa se venden 2 versiones, que es la versión Red y la versión Prima, que es la Full, por decir así. En este caso, en Chile, Fiat apostó a traer simplemente la versión más completa, lo que también se agradece, a un precio que es bastante competitivo. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta misma versión en España, si no me equivoco, se vende cerca de 41.000 euros. En cambio, acá en Chile se está vendiendo a 29 millones de pesos, que son poquito menos de 30.000 dólares. Lo que es un cambio sustancial respecto a cómo la marca está haciendo esta estrategia y que finalmente lo posiciona en un segmento muy interesante, incluso compitiendo contra otros vehículos que en base a la electromovilidad podrían ser mucho más costosos. Respecto a la sensación de manejo, recién veníamos comentando acá con Luis Fernando de Rasters, que va de camarógrafo, que precisamente es una suspensión que se siente muy de ciudad y este neumático sin duda tiene una impronta mucho más de pavimento. Y es ahí donde también entendemos el paradigma, por ejemplo, de la autonomía. En este caso, tiene una autonomía homologada un poquito más arriba de los 400 kilómetros, pero en nuestra experiencia siempre probando los autos eléctricos depende mucho del tacto del pie en el acelerador, que obviamente las condiciones sean perfectas, que no vayas en subida. Hay un montón de factores que podrían quizá alterar este rendimiento. Creo yo que si hablamos de un rendimiento real de esto, yo siempre trato de quitarle entre 80 y 100 kilómetros. Yo creo que estamos más cerca de los 400, no, 350, por ahí podría ser. Creo que ese es el rendimiento real de este vehículo, considerando también que, ojo, este comparte plataforma con el Jeep Avenger. Así que ya sabemos, ya tenemos una medida cercana y el Avenger está en 330, si no me equivoco. Así que en ese caso creo que es un vehículo que, considerando nuevamente todo esto que te acabo de comentar, sin duda está pensado para la ciudad. Respecto a su equipamiento, bueno, ni decirlo, tiene un infotainment que es muy conocido en el grupo Stellantis, que es bastante simple, muy fácil de entender. De hecho, aquí, bueno, podemos tener todos los controles al volante. En el lado derecho tenemos el volumen, que tiene que ver todo con el infotainment, y por el lado izquierdo tenemos todos los controles del computador a bordo, haciendo que las funciones, por ejemplo, de control crucero adaptativo o incluso las asistencias a la conducción sean mucho más simples de adherir al momento de manejar. Desde ese punto de vista creo que hay muy pocas cosas que cobrarle a este vehículo de forma negativa. Todo lo contrario, creo que estamos hablando ante un city car de tomo y lomo, pero que también a la vez habita en el segmento E y que incluso tiene algunos tintes de crossover. Es un vehículo muy interesante y que sin duda, en base a todas estas mezclas, tiene una personalidad muy propia. Y eso se agradece en tiempos donde el mercado en general está tendiendo a sacar vehículos muy parecidos entre sí. Este vehículo tiene una personalidad perfecta adentro. Vemos que hay una reminiscencia al pasado con una visión hacia el futuro. Vemos que hay un equipamiento que funciona muy bien y que, por otro lado, si ya nos vamos al diseño exterior, que es algo que revisamos previamente, me encanta esta ceja que está poniendo Fiat a nivel de luz diurna, esta fascia que todo el rato te está sonriendo. Es un vehículo que, en términos generales y en base a sus pequeños detalles, por ejemplo, este 600 que se dibuja en el zócalo, estas molduras cromadas que sin duda le dan una personalidad única y que también se acerca bastante al 500 eléctrico, hacen de este vehículo un ejemplar muy interesante en el segmento eléctrico. Esperamos, bueno, ahora estamos probándolo en pista, obviamente en un sector más urbano, no en pista como tal, pero sí en un lugar que tiene un pavimento bastante estable, hay pequeños baches, por ende la suspensión funciona bien, pero esperamos tenerlo quizás un par de días, probarlo
y darte con mayor conocimiento alguna visión de esta conducción. Por ahora vamos en el modo Sport, una reactividad que si bien no es tan explosiva como hemos visto en otros vehículos eléctricos, sí funciona bastante bien. Y ojo, 3 modos de manejo, lo que también te ayuda finalmente a hacer que este vehículo sea más eficiente según tus necesidades, o también que sea un poco menos eficiente, pero a la vez más rápido. Creo que hay una dualidad muy interesante. Solo para cerrar, clúster de 7 pulgadas, donde vemos información de velocímetro y además cómo vamos regenerando y usando la batería, la energía en general, y una pantalla de 10:25 que, como te decía, funciona bien, es simple y que sin duda va a venir a complementar este vehículo que para mí creo que podría ser uno de los más destacados de la marca, por lo menos en lo que queda de 2024. Excelente. Su velocidad máxima es de 150 km por hora y puede acelerar de 0 a 100 en solo 9 segundos, lo que a primera vista parece un equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño. Los asientos de cuero ecológico con función de masaje y calefacción elevan el confort a un nuevo nivel. Su precio de lanzamiento en Chile es de 29.990.000 pesos chilenos. Un valor muy competitivo considerando otros modelos. ¿Será el 600e el próximo gran éxito de Fiat en el segmento eléctrico? Si quieres saber más del mundo automotor, síguenos.